comando ahí de las fuerzas ahí en el Medio Oriente acaban de decir hoy que Irán o sus aliados pueden lanzar un ataque, dicen, esto es el comando norteamericano, en cualquier momento. De hecho, hace un par de horas lanzaron un misil al Monte Hermón desde Siria. El Monte Hermón es la frontera con Israel. Y ya habían mandado 2 misiles antes. Y obviamente hubo una respuesta inmediata de Israel, tanto en Siria como en Irán. Entonces, el asunto está ahí, ¿ya? Y Rusia, ¿qué tito? ¿Ya? Pero Irán está ya violando todos los tratados que se firmaron con respecto al asunto de eh, el enriquecimiento de uranio y todo eso, y aún así hay ciertos países que lo apoyan, ¿ya? Entonces, vemos que a veces la cosa se calma y otra vez como que comienza otra vez a encenderse ese lugar que para nosotros es como el eje, ¿ya? Que nos va a mostrar mucho de lo que estamos viviendo, los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Por eso yo creo que como cristianos debemos estar preparados, listos para cuando el Señor venga, pero también mientras el Señor viene podamos estar preparados para estar siendo útiles en la obra del Señor, ¿ya? Que no tengamos la moneda escondida debajo de la cama, el talento que se nos ha dado, sino que lo podamos poner en, eh, en uso, ¿ya? En uso. Otra de las cosas que está ocurriendo bastante fuerte últimamente es el crecimiento otra vez del antisemitismo en Europa, Inglaterra y Alemania y esos países. Ya en Estados Unidos, lo que es Nueva York, que hay una gran colonia israelí ahí, los crímenes de ese tipo han aumentado, ¿ya? Han aumentado un porcentaje muy alto. Entonces, eso quiere obviamente mostrar que sí hay una odiosidad y un odio hacia la nación de Israel, ¿ya? Y a veces no necesariamente tiene que ser con algo religioso, sino pues sencillamente porque es Israel, punto, nada más. Bueno, no es un asunto de tierra, es un asunto porque es Israel que está ahí. Entonces, todo eso está ahora creciendo ahí en el medio de Europa, y todo eso va a ir mostrándonos que cada día estamos más cerca de la venida del Señor, que creemos que eso va a ocurrir, no es algo que va sencillamente a pasar, a lo mejor no mañana ni en 10 años, pero cada vez está viéndose más, cada día usted está viendo más leyes que tratan de promover, por ejemplo Canadá va a brindar un apoyo en una cifra de como 1.400 millones de dólares para los países que estén apoyando el aborto y toda la agenda LGTB. Ahora, lo interesante de esto es que Canadá es el país más endeudado del mundo ahorita, pero van a destinar 1.400 millones de dólares para que los países, ¿ya? Y estos grupos que están ahí influenciando toda esta agenda, ¿ya? Que lamentablemente aquí ya está y el lobby político está dándose, ¿ya? Entonces, hay recursos, hay recursos, ¿ya? Entonces, todo eso es algo que como cristianos, yo les decía el otro día, debemos estar preparados para prestar defensa de nuestra fe. No estamos eh, eh, en contra de las personas, pero no estamos en acuerdo con lo que las personas hacen, que es diferente, ¿ya? Y no nos pidan que aceptemos no solo a lo que ellos están haciendo. Nosotros solamente, la verdadera tolerancia tiene que ver con aceptar a la persona, pero no quiere decir que yo debo aceptar y estar de acuerdo con lo que la persona practica, ¿ya?
Y eso es lo que vamos a ir mirando, con leyes que cada día quieren coartar la libertad de expresión, ya tanto en cualquier ámbito como también desde los púlpitos, ¿ya? O sea, es leyes que están tratando de que si usted ya lee Romanos 1, ya con eso puede ir a la cárcel. Entonces, tenemos que orar, ¿ya? A veces la gente dice, aquí no va a pasar porque este es el país de la pura vida, ¿ya? Pero no es así. El Dios de este mundo se está moviendo fuerte. Y nosotros como iglesia tenemos que brillar y también pararnos firmes en la brecha. Proverbios 16. Vamos a continuar estudiando Proverbios. Proverbios capítulo 16. Este proverbio este capítulo tiene una sección bastante interesante dentro del libro de Proverbios con referencia teológica, especialmente porque el nombre de Jehová es en donde más aparece aquí, y aparece 9 veces en este capítulo, solo en los 11 primeros versículos de este capítulo. Y vemos a Dios actuando aquí en los asuntos de los hombres. Hay una de las cosas que a veces la gente lucha y es la soberanía de Dios y el libre albedrío. Bueno, cuando la Biblia enseña la soberanía de Dios, nosotros la enseñamos, porque es bíblico. Y cuando la Biblia enseña el libre albedrío, nosotros lo enseñamos, porque es bíblico. El asunto es que las personas a veces tratan de luchar con estas preguntas de ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios quiso esto? ¿Por qué y esto? Al final siempre los razonamientos a los que podamos llegar ya son razonamientos erróneos, porque ¿quién conocerá la mente de Dios? Sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces, en vez de aferrarnos a desgastarnos en lo que no sabemos, nos aferramos a lo que sí sabemos, a lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Entonces, cuando Dios habla en su palabra, ahí está. Cuando Dios guarda silencio y yo no sé, lo mejor a veces es no crear hipótesis, no crear opiniones, a lo mejor personales, que al final de cuentas pueden ser erróneas. A veces es mejor decir, Dios tendrá sus razones y lo vamos a saber algún día. Entonces aquí primero comienza el capítulo 16 con el versículo 1 y vea qué interesante, Salomón dice, del hombre son las disposiciones o los planes. El hombre puede disponer, puede planear, ¿ya? Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Entonces, nosotros tenemos un proverbio, hay una versión que lo traduce más o menos así, el hombre propone, Dios dispone. ¿Ya? Hay una versión. Pero es un proverbio que usted lo escucha normalmente en la boca de la gente. Eso no quiere decir que estén citando Proverbios 16. Pero es algo muy común. Y aquí nosotros vemos de que Dios, así como Dios planifica, prepara, y nosotros como seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios, está en su naturaleza, o sea, en mía y en la suya, de hacer preparativos en su vida. Dios nos creó de esta manera. En Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, Dios obra en nuestra vida, incluso cuando usted a veces ni siquiera está consciente de que Dios está obrando en su vida. Pareciera que no, pero Dios está obrando aquí. Y más aún, si usted es un hijo de Dios, Dios está obrando en su vida constantemente. Es una obra continua. Entonces, aquí usted puede preparar, usted puede disponer, pero vea lo que dice. Más de Jehová es la respuesta de la lengua. O sea, cuando sale la sabiduría, la voz de la sabiduría o la respuesta de la lengua, como dice aquí Proverbios, ¿ya? Esto proviene del Señor. Que va más allá a veces de la preparación del corazón, aquí.
Entonces, pareciera ser que el hombre puede ejercer, ¿ya?, y planear, pero depende del Señor todo lo demás, el resultado de todo eso. Entonces está bien, o sea, usted puede planear, usted puede disponer y voy a hacer eso, pero el Señor al final de cuentas es el que tiene la última palabra aquí. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante para nosotros como cristianos es quién puso ese deseo o ese plan en nuestro corazón, en nuestra mente. Es Dios. Porque Él es el que pone nosotros. Por ejemplo, cuando usted ve a Moisés orando, y hay muchos que lo ven desde esa perspectiva, así como, wow, el gran líder, y es el gran líder. Cuando está orando el Señor, bórrame del libro de la vida, si no vas a salvar a este pueblo. Y la pregunta es, ¿de dónde salió eso? ¿Salió de él? ¿O puesto por Dios ahí? Y Dios le dice, hey, yo tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Le dice ahí. Y a veces usted también planea ciertas cosas para Dios o para ayudar o lo que sea. Y a veces no necesariamente nacen de usted, son Dios que las pone ahí. Y Él está trabajando en nuestra vida. Y usted va preparando y usted va actuando y Dios va abriendo los caminos y va llevando todo a este término que Él quiere. Y Dios a veces interviene y dice, no es por ahí. Por ejemplo, Pablo tenía un plan. Pablo quería ir otra vez a Macedonia, quería ir otra vez a Galacia. Y el Señor le dice, no. Pero es un buen plan, Señor, volver otra vez ahí, hay iglesias fundadas otra vez. Dios le dice, no, quiero que vayas a Europa. O sea, él tenía, estaba bien, pero Dios dice, hey, pero esto es. Buen plan. Bueno lo de ir a Macedonia, pero mejor vamos a Europa. Y lo llevó a Europa. Comenzando con Filipo, Grecia, Macedonia. Y toda esa zona. Entonces, ahí Dios está. Dios es el que nos da la respuesta. Es importante poner delante de Dios lo que usted está pensando que es lo que se debe hacer o los planes que usted está trazando. Y que Dios dé la respuesta con sabiduría. Y que Dios le dé el resultado a eso. Y es muy importante en nuestra vida como cristianos es ser flexibles. Porque a veces lo que usted planea no es realmente lo que Dios quiere. Y no se frustre cuando se le cierra la puerta o cuando no resulta. Si usted oró al Señor y lo puso en las manos del Señor y más adelante va a decir esto aquí, entonces descanse que el Señor va a hacer lo mejor. Y si resulta, gloria a Dios. Qué buen plan tuve, ¿no? Eso lo puso Dios. Y ningún plan que usted pueda planear que vaya en contra de la palabra de Dios viene de Dios. Sepan. Entonces obviamente no espere que eso resulte. Dios le va a decir no. Entonces, dice el versículo 2, todos los caminos de los hombres son limpios en su propia opinión. No soy tan malo. Esa es la idea. No, yo no soy tan malo. O usted no es tan malo. Pero vea lo que dice. Pero Jehová pesa los espíritus. Entonces, el punto aquí no es tanto lo que usted hace externamente, su acción, sino el punto aquí es de dónde viene esto. La motivación interna. ¿De dónde sale todo esto? Por naturaleza nosotros tenemos la capacidad de justificar todo lo que hacemos. O sea, tenemos excusas para todo. Lo que hacemos y lo que no hacemos. Y eso es lo que él está diciendo aquí. Usted puede justificar todo lo que usted haya hecho. Esto tiene la justificación por esto, me hicieron esto, me hicieron aquello, esto y esto y esto. Está bien. Lleno de excusas. Pero sepa una cosa, que haya alguien que ve y conoce realmente su verdadera intención. E incluso justificamos lo malo.
Ah, es que me hicieron mal, entonces yo pago con la misma moneda. Excusas, excusas, excusas. Benjamin Franklin decía que el hombre que es bueno con las excusas, pocas veces es bueno para otra cosa. O sea, solo excusas. Excusas y ay, no puedo. Es que lo hice porque me vi en la necesidad, etcétera, etcétera. Pero, dice aquí Salomón, Jehová pesa los espíritus. Dios, a pesar de todas las excusas, autojustificaciones que constantemente nosotros podamos dar, Dios pesa justamente su espíritu y sabe. Y Dios mide. Ahora, ¿usted ha visto alguna vez una balanza que pesa espíritus? La tiene en sus manos. Bueno, si tiene la Biblia ahí. O la tiene ahí en el teléfono. Es la Biblia. La palabra de Dios cumple esa función. No es el espejo, la que nos deja al descubierto y nos muestra muchas veces que los motivos que tenemos son motivos malos. ¿No es así, Santiago? Pedid y pedid mal, porque pedid para tus propios deseos. Dios nos conoce. Entonces, cuando somos expuestos a la palabra de Dios, Dios sabe la motivación y te la muestra muchas veces. Acuérdese, engañoso es el corazón. Por eso, otra vez, no siga su corazón. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Mas Dios dice, juzga los espíritus, el espíritu del hombre. Y entonces aquí es lo que él dice, tenga cuidado. Nosotros somos propensos a engañarnos a nosotros mismos, muy fácil. Entonces no se puede evaluar usted mismo. Tampoco usted se puede evaluar con otra persona. ¿Con qué nos evaluamos? Con la palabra de Dios. Salmo, capítulo 19, versículo 12. David decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos, decía David. Yo creo que esa debe ser nuestra actitud. Tomar el espejo de la palabra de Dios y mirarnos en él y ver, bueno, Señor, mis errores, ¿cuáles son? Si hay algunos que son ocultos, Señor, muéstramelo. Revélame realmente lo que no está bien o que no está muy bien en mi vida. Aquellas cosas que no están bien a la norma de Dios. Entonces, todos los hombres dicen, no, esto lo hice por esto y se justifican. No, Dios pesa, Dios juzga, Dios sabe. No lo podemos engañar. Y como cristianos debemos pedirle, como David en Salmo 139, examíname, Dios, y ve si hay en mí perversidad. Y cuando ve eso, Dios se lo muestra a usted. Usted debe ir con una actitud humilde, arrepentirse. Y lo lindo de todo eso es que Dios nos perdona. Dios nos perdona. Eso es lo lindo. Por eso Dios nos muestra nuestras fallas. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos, entendamos y vamos a Él. Busquemos en Él su ayuda. Ahora fíjate en el 3. Dice encomienda. Y la palabra aquí encomienda o encomendar puede tener la idea de entregar. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es entregar. Es dar. Que alguien maneje lo que yo tengo. Y siempre, ¿por qué? Porque siempre lo asociamos como algo nuestro. Pero ve aquí, dice, entrega o encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Salomón le está diciendo aquí a su hijo, hijo, lo mejor que tú puedes hacer es encomendar o entregar todas tus obras al Señor. Lo mejor que tú puedes hacer es depender de Dios en esas obras. Lo mejor que tú puedes hacer es que esas obras sean hechas para Él y por Él. Entonces las entregas a Él. Por eso Colosenses 3:23 nos dice que todo lo que usted haga debe hacerlo para el Señor. Y en el Señor. Tanto como representantes de Él, pero también como haciéndolo para Él. Entonces todas sus acciones, pero también todas sus preocupaciones, entréguelas a Él.
A veces no las entregamos. ¿Cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que nosotros queremos ser perfectos. Queremos ser los mejores. No, lo que Dios nos dice, dé su mejor esfuerzo y Él se va a encargar del resto. Él se va a encargar del resto. Pero el problema es que no damos nuestro mejor esfuerzo porque estamos siendo o queriendo ser los mejores. Cuando sea mejor, cuando haga, no, Dios dice, dé su mejor esfuerzo. Y yo me voy a encargar del resto. Yo me voy a encargar del resto. Una de las historias que narran mejor este hecho es en el tiempo de David, cuando fueron a pelear Joab y sus hermanos contra los ejércitos y estaban rodeados. Entonces, bueno, hagamos lo mejor de nosotros y encomendemos lo demás al Señor. Que Dios nos ayude en el resto. Y eso es. No es que Dios te dice no vayas y pelees, no, dice haz lo mejor y yo voy a hacer el resto. Porque cuando yo digo que yo soy el mejor y entonces yo logro éxito, entonces la gloria para quién es. Es para mí. Yo lo hice. Pero cuando yo sé que no puedo y hago lo que yo puedo, el mejor esfuerzo, entonces el Señor siempre va a ser glorificado. Por eso es importante, entregue al Señor todo, todas sus obras. Y tus pensamientos, dice, serán afirmados. Entonces ahí es donde está. A veces, normalmente pensamos nosotros en encomendar nuestros pensamientos o planes con el Señor. Y luego nuestras obras. Fíjese, aquí es al revés. Invirtió el orden. Invirtió el orden. Entonces, entregue al Señor todo. Y Él se va a encargar. Fíjense esto que es interesante. Alguien escribió acerca de este versículo algo interesante. Dice, ocasionalmente nos encontramos preocupados y deprimidos, aún intentando hacer la obra del Señor. ¿No se le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. ¿Ya? A veces nos sentimos así como preocupados. Va a resultar. Es como cuando comenzamos el segundo servicio aquí. Irá a venir alguien, no solo vamos a estar nosotros. ¿Ya? Pero el punto es, hay algo que se aleje más de lo que Dios desea que ese estado o de ese estado. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que Dios no va a obrar a través de corazones ansiosos. Corazones que están así como, ¿ya?, afanados aquí. ¿Quién es el dueño de la obra? Este es el punto. O sea, ¿de quién es la obra? No tanto veámoslo como la obra de esta iglesia, sino su vida. Porque Dios está haciendo una obra. Acuérdense, dice que somos obra de suya. En Efesios 2:10. Hechura suya, poema, Él está construyendo. ¿De quién es eso? ¿De quién soy yo? Soy de Él. Entonces, si yo soy de Él, ¿de quién también es la carga? Es de Él. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros hoy día? Nosotros estamos cargando la carga. ¿Por qué razón a veces nosotros como cristianos cargamos la carga? Es porque nos creemos demasiado importantes, porque queremos que la gente nos vea. No, lo importante no eres tú, es Cristo, Jesús. Echa sobre mí tu carga, no echa tu carga sobre ti mismo y ayúdate que yo te ayudaré. Él no dice eso. ¿Está cansado alguno? Venga y eche su carga y yo le voy a ayudar a llevar aquí. Obrando en medio nuestro, en nuestra vida. Entonces la pregunta es si la obra es de Él, si es de Él, ¿qué debemos hacer cuando las cosas no van bien? Es ir a Él. Es ir a Él. ¿Por qué? Porque menos de eso es desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios. Entonces, si las cosas no van bien, lo primero que hago yo, Señor, aquí. Acuérdense, estamos a una oración de distancia con Dios. Es cosa de ir a Él.
Dice, Señor, mira, esto no está funcionando. Mira cómo estoy de ansioso, mira cómo estoy de preocupado, mira cómo estoy de deprimido en esta hora. Y a veces el Señor nos va a decir, sí, es que lo estás haciendo tú. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es orar. Primero, orar para que el Señor nos dé ojos para ver a Dios en todo lo que Él está haciendo. Que nos dé manos solo para servirlo a Él en todo tiempo, que nos dé un corazón para bendecirlo por todo. Entonces, a veces las personas encomiendan sus obras, pero hasta ahí. No, dice todo. Y vamos a estar afirmados en el Señor. Vamos a estar anclados en el Señor cuando descansamos en Él. Si no, va a ser complicado. Todas las cosas, dice el versículo 4, las ha hecho Jehová para sí mismo, soberanía de Dios. O sea, todo lo hizo Él. ¿Para qué? Para sí mismo. O sea, ¿cuál es el punto central de la creación? El hombre. Usted y yo. Y todo lo demás, pero es el hombre. No pase por alto eso. El hombre es el creado a la imagen de Dios. Es el hombre. Ya hablo genéricamente. Hombre o mujer. Pues la mujer también fue creada a la imagen. Entonces dice aquí que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Entonces, como creador de todo, Él tiene derecho sobre todo. O sea, hay uno solo que puede decir, esto es mío. ¿Ya? Y no son los niños chicos, no son nuestros hijos. Pues nuestros hijos siempre es mío, es mío, mío. No, Él es el único. ¿Cuál es la razón por la cual nos creó Él? Nos creó para su placer. Entonces, cuando nuestra vida es menos que eso, entonces nuestra vida realmente no tiene sentido. No le encuentran sentido y tratan de buscar, de llenar todo eso con algo que no los va a llenar. Porque el verdadero sentido de nuestra vida es traer placer a Dios. Y no hay experiencia más gratificante en la vida de un hombre que estar viviendo en obediencia a Dios. No hay otro. ¿Por qué? Porque todo lo demás es vacío. Usted y yo hemos sido creados para eso, para vivir para el placer de Dios. Efesios 1 nos enseña eso. Pablo lo tenía claro. Y eso es aquí lo que él está diciendo. Todas las cosas son hechas. Todo lo que él hizo es para sí mismo. Cuando Jesús estuvo aquí, dijo, yo vine a hacer mi propia voluntad y por eso el Padre se agrada a mí. Él no dijo eso. Yo vine a hacer la voluntad del Padre. Y yo lo que hago es lo que agrada al Padre. O sea, ese es el verdadero sentido ahí. Una vida realmente significativa. Una vida que va a recibir verdadera, va a ser completa, plena, abundante. Es una vida que agrada a Dios, que lo complace en todo. Y Cristo es nuestro ejemplo. Entonces, ¿cuándo vamos a poder nosotros llegar a ese punto? Cuando podamos decir, como Cristo dijo, todo lo que yo hago agrada al Padre. Una vida rica, una vida satisfactoria, una vida plena y abundante. Para eso Dios nos hizo. Por eso Dios vino a este mundo a morir. Porque quiere tener esa comunión con nosotros y quiere que nosotros podamos entender eso. Esa vida plena y abundante. No se trata solo de cosas, se trata de Él. De Él se trata. Y es ahí donde nosotros tenemos la verdadera complacencia. Este es mi Hijo amado. Es lo mismo si usted está haciendo eso, es lo que Dios nos ve, como sus hijos amados. Entonces cuando estamos haciendo la obra de Dios es lo que está ocurriendo. Cualquier otra cosa siempre nos va a llevar a tratar de llenar lo que queda de eso, ese vacío, con algo. Que al final siempre viene y va.
Ahora fíjate lo que dice aquí. Y aún al impío para el día malo. O sea, Dios tiene claro, porque Dios sabe todo, quiénes van a ir al juicio y quiénes no. Y es lo que está diciendo él aquí. O sea, en otras palabras, Salomón dice, no te preocupes, no hay cabos sueltos. Dios tiene todo en control. Ay, ¿qué va a pasar con este hombre tan impío? No te preocupes. Para él también hay un lugar. Tanto hay un lugar para aquellos que creen en Cristo Jesús, como también para aquellos que no creen en Cristo Jesús. Dios se va a encargar. Está reservado ese lugar. Y todos aquellos que rechazan a Jesús van a ir a ese lugar. Van a recibir la ira de Dios porque Dios es su hacedor. Él los hizo. Pero no los hizo malos. Dios no hizo el mal. Ellos tomaron la decisión. Ellos tomaron la decisión. Dice que Adán y Eva estaban en el jardín, ¿ya? Desnudos, no se avergonzaban, tenían comunión con Dios, caminaban con Dios, pero ellos no eran un robot ni nada de eso. Ellos tenían libre albedrío. Dios les dijo, vea, ahí está todo lo que ustedes tienen, todo lo que está aquí, ustedes pueden disfrutar, es para ustedes. Todos los animales, vaya, póngale nombre y usted los controla. Pero de ese árbol no pueden comer. Es todo. Porque el día que ellos coman van a morir. Listo, se fue el Señor. ¿Y qué pasó? Todos sabemos la historia. ¿Ya? Que dice que vio Eva a la serpiente y la serpiente le habló y la serpiente le dijo, vean. Algunos dicen que era la manzana, lo que sea, lo que haya sido. ¿Ya? Y dice que era agradable para los ojos, deseable para comer. ¿Ya? Sí. Así que Dios les dijo, vea lo que hace Satanás. Y ahí usted puede tomar la decisión. No. Pero ella cayó. ¿Ya? ¿De qué hiciste? Le dijo el Señor. Ahora, no es que el Señor no sabía lo que ellos habían hecho, sino que lo que el Señor estaba esperando es confesión. ¿Ya? No le dijo por qué lo hiciste, sino dijo, ¿qué hiciste? Hoy día los papás, muchos, ¿por qué lo hiciste? No, es ¿qué hiciste, hijo? ¿Ya? Hoy día muchos con estas nuevas ideas, ¿por qué lo hice? Le buscan el por qué, sí, yo soy el culpable, y el papá se golpea. No, no le dice, ¿qué hiciste? ¿Comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Por qué Dios le da una orden a alguien que no la puede cumplir? ¿Es injusto entonces? No es injusto, porque él podía. Decidió y decidió mal. Y aquí está la consecuencia. ¿Eh? En cuerpo completo. Ahí estamos. Pero por eso vino Jesús. Y el Señor le dijo, desde ese día, del día que de él comas, vas a morir. El impío tiene su lugar. Su día malo va a llegar. Su consecuencia de desobediencia a Dios, de rechazar a Dios, va a tener un final. Y Dios no tiene cabos sueltos. No tiene. Y va a juzgar a todos los hombres, de acuerdo a lo que ellos hicieron. Entonces no hay una idea aquí, como algunos enseñan, de que el Señor hizo a algunos para condenación y otros no, eso no lo vemos en la Biblia. Pero lo que vemos aquí es que Dios sí tiene el poder y está en control y es soberano para hacer lo que Él determine hacer, de acuerdo a lo que cada uno haya hecho con la libertad que se le dio, de recibir o rechazar, ¿no?, de Dios, por su propia condenación, por su propia decisión deliberada de rechazar a Dios, no por decreto divino. Entonces cuando alguien dice, ay Señor, pero tú me decretaste que yo estuviera aquí, eres injusto. Dios no va a ser injusto. Y es lo que vemos en las Escrituras. Aquí. Entonces Dios tiene un fin, un propósito para cada cosa, y Él lo va a cumplir.
Cada cosa va a recibir ya sea su recompensa o su castigo por lo que hayan hecho. Y eso es lo que usted ve por medio de las Escrituras. Entonces aquí Salomón dice, todo lo que el Señor ha hecho tiene su destino, tiene su lugar. Y el destino de los impíos es destrucción, es condenación eterna. ¿Por qué razón? Porque ellos rechazaron al Señor. Entonces yo sé, y la gente entra en estas, ¿por qué entonces Dios los creó? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Eso no va a llegar nunca a ningún buen término. Y lo que tratan a veces es de ajustar a sus ideas filosóficas y razonamientos humanos. Acuérdense, los caminos del Señor no son nuestros caminos, son mucho más altos que los nuestros. Lo importante es que yo descanso en que Él es soberano, yo descanso que Él es justo, y yo sé que Él me ama porque envió a su Hijo Jesucristo. Y yo tengo la oportunidad de recibir a Jesús como Señor y Salvador, y si lo hice, hay un lugar, que es el lugar en donde está Cristo, el cielo, donde está Dios. Pero si lo rechazo, la Biblia me dice que hay un lugar, y ese lugar es el infierno. ¿Ya? No hay aniquilación, no existe eso. En la Biblia no lo enseña aquí. Entonces yo no tengo ningún reparo con la justicia de Dios ni con la soberanía de Dios, porque la Biblia lo enseña. Yo sé que Él va a actuar de esa manera. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Descansar en eso. Entonces, ¿qué debemos intentar hacer en nuestra vida? Es vivir nuestra vida agradando a Dios. Ya somos salvos, sí, entonces viva agradando a Dios. Y entendiendo que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted está agradando a Dios, entonces usted está cumpliendo el propósito de Dios. Usted está cumpliendo el propósito de su existencia. Y la existencia que Dios nos ha dado es ¿para qué? Para que agrademos a Dios en nuestra vida. Ese es el propósito. Vida plena, es en Él. Ahí es ahí donde usted lo va a encontrar. Aparte de eso, no lo va a encontrar. Ahí está su lugar. Por eso a lo mejor hay algunos que buscan y buscan y buscan y buscan y no encuentran. Porque su lugar es verdadero, pleno y real, es en Cristo Jesús. Es ahí. Eso es. Por eso algunos están buscando en cosas que puedan llenar esos vacíos. Pero hay un vacío que solo lo puede llenar Dios. Solo Él. Entonces Salomón le dice, no te preocupes, Dios no tiene causa suerte. Él lo creó, somos de Él, y se va a encargar tanto del justo como del injusto. ¿Qué hacemos nosotros? Descansamos en Él. Porque Él es justo y soberano. Ahora dice en el 5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Ya hemos visto ya que el Señor resiste a los orgullosos. Santiago 4, 6, 1 Pedro 5, 5. ¿Ya? Y ya el Señor lo considera como una abominación. Entonces, cuando alguien tiene esta actitud, y este es lo interesante de esto y lo grave de esto, esta actitud de orgullo, ¿ya? Es una actitud en la cual usted está mostrando que está imitando a Satanás. Es lo que estamos mostrando. Porque Satanás se manifestó de esa manera. Se rebeló en contra de Dios, en su soberbia, en su orgullo, en su altivez de corazón. Isaías 14. Él dijo, yo voy a subir, yo voy a sentarme en el trono de Jehová, yo voy a estar ahí, voy a ocupar su lugar, yo. Yoísmo, lanzado por tierra, perdió su lugar. Entonces aquí dice, hey, es abominación al Señor y debemos tener en cuenta eso. Esos que son altivos, orgullosos, que se creen la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Dios dice, hey, cuidado, eso es soberbia, rebelión, así como Satanás en Isaías, en el capítulo 14. Ciertamente dice que estos altivos no van a quedar impunes. ¿Ya? O sea, alguien que levante su cabeza para creerse que es más que Dios, en la idea aquí, no va a quedar impune. No importa si es uno o si es un montón. ¿Se acuerda la Torre de Babel?
Ahí está el ejemplo. Hagámonos un nombre para nosotros y construyamos esta torre para que ya no dependamos de Jehová. Y vea lo que ocurrió. Ahí quedamos nosotros hablando español. ¿Ya? Entonces, no va a tener éxito. No importa si uno o si muchos aquí. Nunca una persona altiva va a quedar impune. Dice, con misericordia, el versículo 6, y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahora fíjate, la misericordia y la verdad son estos frutos necesarios en la vida del hombre, que camina por gracia con Dios. Es el resultado, se va a mirar ahí. No es que usted necesita, voy a tener misericordia y verdad y me voy a salvar. No, no me voy a salvar, no es por obras. Acuérdense, la revelación del Antiguo Testamento va progresiva. En el Nuevo Testamento ya lo tenemos claro. ¿Dónde Dios proveyó misericordia? En la cruz. Ahí usted lo ve. En ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y la verdad hacía necesaria esa expiación. Entonces usted necesita la misericordia y la verdad. Ahí se estaba cumpliendo en la cruz. Entonces ahora usted y yo que somos creyentes, que caminamos en el Señor, debemos caminar en amor y fidelidad. Es un resultado de eso. Y fíjate, nos dice aquí, y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Otra vez, el principio es el temor al Señor. No es solamente el comienzo de la sabiduría, sino es el fundamento para una vida que honra a Dios. O sea, usted quiere tener una vida que honra a Dios, debe temer a Dios. Ese es lo primero. Y si usted teme a Dios, vea lo que dice aquí Salomón, y ya lo ha dicho en otras partes, se va a apartar del mal. O sea, el temor a Dios, vivir en el temor del Señor es apartarse del mal. Versículo 7. Y esta es una regla general, pero también con excepciones aquí. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. O sea, en general usted o yo podemos nosotros honrar y agradar al Señor con nuestra vida. No está hablando de una perfección, de una vida ya perfecta aquí. Esa es la idea aquí. Vamos a tener una vida perfecta, sí, cuando seamos glorificados, cuando estemos con el Señor. Pero la idea aquí es que en general el hombre puede vivir una vida que honra y agrada al Señor en esta vida. Pero, no, es que quiero ser perfecto. No, vívala. Y se va a ir dando cuenta cómo su vida agrada a Dios. Pero vívala para Él. Vívala para Él. Entonces a veces no, cuando sea perfecto yo voy a seguir al Señor. Cuando me arrepienta de mis pecados yo voy a seguir al Señor. Cuando no va a llegar eso nunca. Es ahorita. Ahorita debe caminar. Y a medida que usted va creciendo, acuérdese, la vida espiritual es una vida de crecimiento. A medida que usted va creciendo, usted se va dando cuenta de eso. De cómo su vida agrada a Dios. Y Dios va a decir, en este tengo complacencia. En este. Y podemos descansar en Él. Aún, dice sus enemigos, hace estar en paz con Él. Y esta es una bendición. ¿Ya? Ahora, cuando su vida agrada a Dios, ojo, cuando su vida agrada a Dios, eso va a ayudar a desarmar la hostilidad que pueda haber en contra suya. Dios puede producir eso. Puede traer paz en medio de los conflictos y extender a sus enemigos. ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo el Señor. Convertir a enemigos en amigos. Pero otra vez, una vida que agrada a Dios. No una vida que se agrada a sí misma. ¿Cómo sabemos que agradamos a Dios? Bueno, vea lo que está aquí. Acuérdense, no quiero sacrificio, quiero obediencia. Parte de ahí, de obediencia. Si no hay obediencia, entonces todo lo demás va a estar mal.
Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. O sea, aquí la idea es integridad. Este es el punto. ¿Ya? Lamentablemente mucha gente hoy día no es íntegra por obtener cosas. ¿Ya? Quieren tener cosas y engañan, mienten, roban, ¿ya? Tranzan. Entonces aquí la idea es, mejor es lo poco con justicia. Y no se preocupe de lo que el que tiene. Ah, es que ese tiene tanto. ¿Ya? Porque hoy día los movimientos ya van por ese lado. Quitémosle a los que tienen. Los mismos cristianos, usted arrebáteles a los que tienen el mundo. ¿De dónde sacaron eso? Como si Jesús andaba quitándole a la gente. No, lo que Jesús vino a hacer es arrebatarlo a usted de Satanás. Porque eso es lo que le interesa. Entonces, si tiene poco, gloria a Dios. Si tiene mucho, gloria a Dios. No debe existir ya ese afán de obtener cosas y lamentablemente hay algunos que no las obtienen de la manera justa. Lamentablemente es así. Por eso dice, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Aquí. Entonces, alguien puede tener muchas riquezas, pero si no las obtiene bien, tarde o temprano, eso se va a ir y Dios va a pedir cuenta por eso. No se preocupe por eso. Ah, es que yo debo, porque yo soy un hijo del rey, yo tengo que tenerlo. No, lo que tiene que tener usted es misericordia. ¿Ya? Eso es obediencia y caminar. Y si tiene abrigo, y si tiene techo y comida, gloria a Dios. Ah, no, es que yo soy un hijo del rey, pastor, yo necesito joyas para mostrarle. Por eso estos tienen joyas y viven sus vidas lujosas. Y engañan a los cristianos. Bueno, digamos cristianos. Que se dejan a veces engañar. Entonces dice, no, si Dios le da a usted, tranquilo. Pero si lo obtuvo mal, usted siempre va a tener eso en su corazón y Dios le va a pedir cuenta. El corazón del hombre, veamos los últimos dos. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces vean, no es algo malo que usted piense. Como ya dijimos, planificamos, pensamos. Yo creo que de hecho hay muchos que deberían entrar en este concepto de planificar a veces su vida, sus caminos. O sea, no hay ninguna planificación a veces. Pero, dice más Jehová, endereza sus pasos. ¿Ya? Entonces usted planifica y es algo que debemos hacer, pero, y ahí está el pero, nunca debemos pensar que nosotros tenemos la capacidad de hacernos los señores de nuestras vidas. Ah, no, yo planifiqué y esta vida es mía, yo hago lo que quiero con ella. Claro, si no es cristiano, está bien. Haga lo que quiera. Pero si usted es cristiano, el Señor que dirige sus pasos, exige su vida. Entonces te digo, ok, yo planifico, Señor, ahí está, gloria a Dios, yo sé, mi vida está en tus manos, tú vas a guiar. ¿Eh? Lo llevo delante de ti en humildad, sabiendo de que tú tienes la capacidad y el poder para que esto se realice. Me rindo a tu voluntad. Si no es tu voluntad, ahí lo dejo. Y eso es lo que él está diciendo aquí. ¿Eh? Entonces, ponemos todo esto, pero descansamos en que el Señor es el que tiene el poder para hacerlo. El problema es cuando usted planea y usted piensa que usted tiene el poder. Vea, el apóstol Pablo dice en Efesios 3:20 que Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o pensamos. O sea, Él tiene el poder. Entonces, Señor, ahí está mi plan y listo, ya. No, usted ya no es el Señor de su vida. Sí, Señor, ahí está. Humildemente, haz tu voluntad en esto. Aquí. Personas que somos dependientes del Señor. Señor, anula esto si no es tuyo. Quítalo, Señor. Cierra la puerta si no es tuyo. Si es tuyo, Señor, yo sé que esto va a ir. Y descanso en ti.
Y no lloro como niño, es que yo quería, yo lo quería, yo, Señor. No. Ahora la pregunta aquí es cómo nosotros podemos encontrar y tener la capacidad de decidir y de tomar dirección en cuanto a lo que Dios quiere hacer. Primero, usted necesita estar en armonía con la palabra de Dios. O sea, sus decisiones están en armonía con la palabra de Dios, lo primero. Segundo, usted necesita tener paciencia. La voluntad de Dios y el tiempo de Dios no van juntos. No van juntos. A veces la voluntad de Dios es una y el tiempo de Dios es otra para que esa voluntad se cumpla. Y para eso necesitamos paciencia. Paciencia. La voluntad de Dios era sacar al pueblo de Israel de Egipto, sí. Pero no fue en el tiempo cuando Moisés mató al egipcio, sino que fue cuando Moisés no era nadie. 40 años después se cumplió la voluntad de Dios. Entonces necesitamos tener paciencia. Entonces estamos en las Escrituras, buscamos en las Escrituras. Acuérdense Josué 1:8, que este libro nunca se aparte de ti. Entonces vas a ir encontrando dirección para ti. Entonces ponemos al Señor, ¿ya? Y nuestros caminos y Él endereza todo. Y por último dice el oráculo de los reyes, versículo 10. Dice, oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Ahora, aquí hay una cosa que es interesante. Desde la perspectiva judía, en realidad el rey no era el rey, era un virrey. Porque ¿quién era el rey de Israel? Dios. Él era el rey, era el príncipe. Rey de reyes. Entonces lo que ellos estaban haciendo o debían hacer es actuar sabiendo que el poder que ellos tenían era un poder no ilimitado, sino un poder limitado, porque ellos estaban bajo el mandato del Rey de Reyes. Entonces todo lo que hacía un rey tenía que pensar que él estaba bajo autoridad. Y como cualquier hombre, ahora con el título de rey, él tenía que estar bajo la ley y bajo el Señor. Entonces eso es muy importante, porque a veces pensamos que los reyes tenían todo. No, ellos tenían que limitarse. Ellos tenían un poder dado por Dios, sí, autoridad, pero ellos debían entender que ellos servían al rey de reyes. Entonces aquí dice Salomón, ¿ya? Que el rey lo que debe hacer es más bien que las personas puedan reconocer en la vida de este rey o de este virrey al rey supremo. Al rey supremo. Algo muy similar a lo que usted y yo debemos mostrar en nuestra vida. Que en nuestra vida ellos puedan ver a Cristo y no a nosotros. Por eso dice aquí que el oráculo hay en los labios del rey y la idea aquí no es en el sentido de que voy a buscar un misterio, ya a buscar en cosas ocultas o demoníacas, sino que la idea es sencillamente una guía sabia. O sea, como él entendía que él tenía que estar bajo Dios, él debía buscar guía sabia para dirigir al pueblo. Y que su juicio no podía ir en contra de esto. Hablar sabiduría, hablar discernimiento y juzgar sabiamente. Eso no lo iban a poder hacer si ellos no entendían de que Dios, ya, Jehová era el rey de Israel. Y ellos solamente tenían esa responsabilidad, ese poder limitado dado por Dios. O sea, no es que no podían cometer errores, pero sí ellos tenían una regla de lo que podían y no podían hacer. Deuteronomio 17. Ahí está. ¿Qué podían y qué no podían hacer? Entonces muchos de ellos lo hicieron y se fueron en contra de Dios. Entonces, ¿qué se espera del rey de Israel? ¿Ya? O el virrey que busque sabiduría. Para que su sabiduría esté en los labios del rey. ¿Y dónde va a buscar sabiduría? Es en Dios. Es en la palabra.
Esa es la ley. Acuérdense que, hasta ahí lo vamos a dejar. Acuérdense que a ellos se les dijo que cada rey tenía que tener una copia de la ley y leerla. No como las Biblias que a veces usted ve en esas casas, en algunas casas ya de gente mayor que tienen una Biblia abierta en el Salmo 91. Es todo. La idea que ellos tuvieran una copia de la ley era para que ellos vivieran en función de eso y supieran qué podían y qué no podían hacer. Porque ellos aún, a pesar de tener la unción de Dios, y eso es muy importante hoy en día, a pesar de que tenían la unción de Dios, ellos estaban bajo Dios. Ellos no eran personas que vamos a hacer lo que queramos. Lo mismo hoy. Los pastores pueden tener toda la unción que quieran, los líderes pueden tener toda la unción que quieran, pero eso no quiere decir que pueden hacer lo que ellos quieran, sino todo lo que está en acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, queremos sabiduría, ellos la buscaban en Dios. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Buscar en Dios y en su palabra. Eso es lo que debemos hacer. Dejar de buscar sabiduría a los hombres que no conocen a Dios, sino en la palabra de Dios. Y si hay hombres que conocen a Dios, tú lo vas a dar a notar, porque esos hombres siempre te van a dirigir a la palabra y a Cristo. Ahí es donde está. Si no, no. Entonces, capítulo 16, seguimos la próxima semana. Vamos a dejar ahí, vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos, Señor, por tu amor. Oramos, Señor, y pedimos que nos ayudes cada día a caminar en obediencia a ti, a vivir nuestra vida, Señor, con el propósito con la cual tú la creaste, Señor, para agradarte a ti, producir y traer placer, Señor, a ti. Y que tú puedas decir, Señor, que somos tus hijos amados, Señor, haciendo, Señor, lo que a ti te agrada. Ayúdanos, Señor. Y cuando fallamos, también sabemos que podemos encontrar el perdón, la gracia y la misericordia. Si venimos a ti con un corazón humilde, Señor, humillado a ti, tú nos perdonas y nos restauras, Señor, para seguir en esa relación íntima que tú quieres tener con nosotros, de conocerte más y más a ti, Señor. Oramos, Señor, y continúa dándonos tú lo que necesitamos. Te pedimos, Señor, ahora tu bendición, que nos bendigas al volver a nuestros hogares. Oramos por los enfermos. Oramos, Señor, por esta muchacha que acaba de perder a su bebé, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta situación en la que está, tú sabes, Señor, que tú puedes traer paz, consuelo, Señor, en este momento tan difícil. Y que tú también puedes traer, Señor, algo bueno en esto. Oramos, Señor, para que pueda alguien, Señor, acercarse y ser ese instrumento, Señor, tuyo en este momento, para hablarle de tu amor y de tu gracia. Y la ponemos, Señor, a ella, a su esposo, Señor, en tus manos, Padre. Te damos gracias, Señor, sabiendo de que tú estás en control. Cuida y bendice a nuestras familias. Oramos por nuestros hermanos, Señor, que no están. Oramos por aquellos que nos ven por internet. Y pedimos tu bendición, Padre. En nombre de Jesús. Amén.